Chiquillos, chiquillos, buenas tardes, espero que estén súper bien, ya, con algunos ya nos habíamos visto y para poder, digamos, trabajar en la clase que nos corresponde ahora. Vamos a partir al tiro de la clase y cualquier duda, chiquillos, me pueden interrumpir, ¿ya? Me pueden interrumpir o bien, si no quieren hablar, al chat. Aquí no se fijen tanto en las fechas, porque las fechas que yo coloco ahí me sirven a mí de guía más que nada, ¿ya? Porque de repente son clases virtuales, otras veces son clases presenciales, entonces a mí más que nada las fechas las coloco para mí, ¿ya? Para saber cuándo hice la clase y si fue presencial o fue virtual y si fue para segundo B solamente, para segundo C y así, ¿ya? Entonces vamos a comenzar. Recuerden que nosotros estamos viendo un tema que es la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Nosotros vimos la semana pasada, o recordamos, mejor dicho, porque esto ya lo había hablado en clase ya, más que nada el inicio y las razones de la Segunda Guerra. No tenemos que olvidar la época en que se va a desarrollar, es decir, los años siempre presentes entre 1939 y 1945. ¿Ya? Entonces, el objetivo de la priorización es fundamentalmente evaluar las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Y aquí enumera las consecuencias, el surgimiento de Estados Unidos y la URSS o la Unión Soviética como superpotencias, la pérdida de la hegemonía, o sea, del dominio de Europa, ¿ya? En desmedro de Europa van surgiendo otras potencias y fundamentalmente aquí van a ser dos. El proceso de descolonización, los acuerdos de paz, la creación de un nuevo marco regulador de las relaciones internacionales, como fue la Organización de las Naciones Unidas, y también la Declaración Universal de los Derechos Humanos, producto de toda la situación que nosotros sabemos que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial, que es la vulneración de los derechos, ¿ya? Acuérdense la existencia de los campos de concentración, los campos de exterminio, los trabajos forzados, ¿ya? La persecución por distintas razones de algunos grupos en especial, ¿ya? Entonces, acá son las consecuencias, es decir, lo que pasa después, una vez que finaliza el conflicto. Entonces, el objetivo de la clase, conocer, comprender y analizar consecuencias o efectos de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Lo primero son las consecuencias sociales, ¿ya? Las consecuencias sociales fundamentalmente es señalar que fue un conflicto que va a provocar una cantidad importante de víctimas, ¿ya? En general se habla de aproximadamente o alrededor de 60 millones de personas que murieron producto de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y se señala que prácticamente la mitad de estas víctimas, de estos 60 millones de personas que fallecieron, eran civiles, ¿ya? Civiles que murieron en distintos lugares. Nosotros sabemos y recordemos que la Segunda Guerra se desarrolló en Europa, en Oceanía, en Asia, ¿ya? En África también. Entonces, estas personas van a morir a causa de los bombardeos y de matanzas o masacres realizadas en distintos lugares, ¿ya? Y uno que se destaca que es el llamado Holocausto, ¿ya? Que se habla de un genocidio en que se persiguió eh, y un asesinato sistemático de aproximadamente 6 millones de judíos, ¿ya? Por parte del régimen nazi. Eh, y se habla también de la solución final, es decir, ellos plantearon incluso en un momento dado eliminar, ¿ya? Eliminar a la población judía de Europa, ¿ya? Y se establecieron para este objetivo de eliminar esta población, se establecieron los campos de trabajo forzado,
¿ya? Y también los campos de exterminio, ¿ya? Que como la palabra lo indica, era para matar personas, estaban destinados a eso, para eliminar personas y fundamentalmente judíos, ¿ya? Hubo también otros sectores que también fueron perseguidos, pero la mayoría, fundamentalmente, eran judíos porque eran considerados una raza inferior, ¿ya? Y que inferior y los nazis los consideran peligros, ¿ya? Entonces, los crímenes de lesa humanidad se refiere a esto, a la gran matanza, a la importante cantidad de muertos que hubo producto de esta guerra y por las persecuciones que se desarrollaron. No solamente murió gente por los bombardeos, que uno es como lo más lógico que uno piense, sino que también van a morir gente porque hay derechamente una política destinada a la eliminación, bueno, en el caso del régimen nazi, de la población judía. ¿Ya? Entonces, eso es una consecuencia social. Otra consecuencia social son las migraciones forzadas, es decir, los desplazamientos. Muchas personas tuvieron que salir de sus países, de sus territorios, de su vivienda y escapar. Durante la guerra escaparon en la medida de que podían hacerlo y una vez que termina la guerra, sí, este problema aún continúa. ¿Por qué? Porque hubo cambios de fronteras y muchas personas quedaron sin su vivienda. O sea, el territorio donde ellos habían vivido antes de la guerra, una vez que termina la guerra ya pasa a ser territorio de otro país. Por lo tanto, no pueden volver. Y por eso se habla de desarraigados, es decir, pierden sus raíces, sus orígenes. Y se habla en el año 45, cuando termina la guerra, se habla de aproximadamente 40 millones de personas, hombres, mujeres, niños, que se trasladaban o se movían de un lugar a otro buscando dónde vivir, ¿ya? Y uno puede decir, bueno, ¿qué pasa con los alemanes? Los alemanes también tuvieron que moverse, trasladarse hacia otros sectores. ¿Por qué? Porque los que vivían en unas zonas que antes Alemania había ocupado, ahora estas zonas estaban o formaban parte de otros países, producto de los acuerdos a los que se había llegado durante el término de la guerra. ¿Ya? Entonces, las migraciones forzadas, los desplazamientos, quienes escaparon de los lugares y una vez que termina la guerra también van a tener que empezar a moverse. ¿Mm? Entonces, también eso es una consecuencia social. Otra consecuencia social que tiene que ver con todo el daño a la infraestructura, ¿ya? Es decir, además de las graves pérdidas humanas, también están todas las pérdidas materiales, ¿ya? Pensemos solamente en qué pasó con Hiroshima, con Nagasaki, producto de la bomba atómica. Ahí se destruyó prácticamente todo. Y más encima quedan secuelas producto de la radioactividad y que van a afectar a los sobrevivientes, ¿ya? Entonces aquí es bien importante esta situación. Ahora, eh, fueron arrasados o destruidos o bombardeados lugares como las industrias, los caminos, ya los puentes, las redes ferroviarias. En general, todo lo que implicaba comunicación eran destruidas al tiro para evitar que el enemigo se comunicara, ¿ya? O pudiera transportar productos o soldados también. Y los campos agrícolas no estaban, digamos, produciendo, no estaban cultivados, nada de eso. Por lo tanto, la agricultura es fundamental para la alimentación. Y si no hay agricultura, no hay nadie que cultive, que haga todo el proceso de cultivar, cosechar y vender los productos, hay escasez de alimentos. Y al haber escasez de alimentos, hay una época importante de hambruna. O sea, mucha gente sufrió hambre en esta época, ¿ya? Hambre y hambruna, es decir, que no tienen nada que comer y buscan para sobrevivir todo lo que pudiera ser consumido, eh, en los restos de los desechos, las basuras. eh, si algún animal, por ejemplo, iban desplazándose y veían que había un caballo que cruzaba el camino, ahí lo mataban y lo faenaban inmediatamente. O sea, todo lo que buscaban la forma de sobrevivir, bueno, ¿ya? De alimento que es lo fundamental.
¿ya? Entonces, también esa situación es muy, muy importante como consecuencia social, ¿ya? Tenemos entonces la cantidad enorme de fallecidos, 60 millones de personas, como varias veces la población actual de Chile, ¿ya? Pensando que nosotros tenemos aproximadamente unos 18 millones de habitantes. Todo lo que implicó la destrucción, digamos, los desplazamientos, la destrucción de los lugares, ¿ya? La inexistencia de la agricultura, ¿ya? Todo eso es muy, muy importante. Pero hay otros cambios que son lo que se habla de un cambio en el orden mundial, es decir, en un cambio en los países que existían en esa época y quiénes eran los que dominaban, ¿ya? Entonces, una vez que termina la guerra, incluso antes de que finalice, se reúnen en distintos lugares y en las conferencias en Yalta y en Potsdam y llegan a acuerdos, ¿ya? Y uno de los acuerdos, por ejemplo, fue la ocupación y división de Alemania. Recuerden que Alemania era parte de los países del eje, ¿ya? Junto a Italia y junto a Japón, ¿ya? Eh, y fueron los derrotados en este conflicto, los que perdieron en este conflicto. Entonces, como en Alemania comenzó, digamos, Alemania comenzó este conflicto al ir invadiendo territorios y finalmente invade Polonia, que es el hecho que produce la declaración de guerra. Alemania fue ocupada y fue dividida en 4 zonas. ¿Y por qué en 4 zonas? Porque lo ocuparon los aliados, los vencedores. Una zona para Francia, otro territorio para Gran Bretaña, para Estados Unidos y para la Unión Soviética, que fueron los países vencedores, los países aliados. Alemania entonces dividida en 4. ¿Ya? Ahora, Europa también, digamos, va perdiendo acá, ya no es el continente que domina, sino que ahí van a surgir dos potencias como la Unión Soviética y Estados Unidos, que van a ser las superpotencias que van a dominar una época a nivel mundial. Pero Europa queda prácticamente dividida en dos. La Europa del Este, que está bajo el dominio y la influencia de la Unión Soviética, y países como, por ejemplo, Rumania, Yugoslavia, Checoslovaquia, incluso Polonia posteriormente, están bajo la influencia de la Unión Soviética. Y la Europa del Oeste, podríamos decir, está bajo la influencia de lo que fue Estados Unidos. Y ahí están Francia, eh, Italia, ¿ya? Ahí después vamos a ver un mapa que aparece clarito esto. Y se habla como de una división. De es un personaje muy destacado de esta época, que era Winston Churchill, primer ministro inglés. Hablaba de la muralla o de la cortina de hierro, ¿ya? Que él decía que existía prácticamente una cortina de hierro que dividió Europa entre los países que estaban bajo el dominio de Estados Unidos y los que estaban bajo el dominio de la Unión Soviética. Por otro lado, pero ya en otro continente, Japón puso fin a su época de expansionismo, ¿ya? Recuerden que Japón son varias islas, un territorio más pequeño, pero son varias islas que se había expandido. De hecho, había invadido China, ¿ya? Corea también lo invadió y aquí, como fue derrotado, acuérdense que ahí se lanzaron las bombas atómicas, puso fin a este expansionismo, ¿ya? Digamos, solamente se mantuvo en su territorio. Entonces, acá tenemos la división en cuanto a los cambios territoriales, la división de Alemania, ¿ya? El cambio o la división de Europa también, podríamos decir, ¿ya? Una parte bajo el dominio de la Unión Soviética, otra de Estados Unidos, el fin del expansionismo japonés, ¿ya? Y eso va a ir cambiando también, junto con eso va a cambiar lo que es la política, ¿ya? En cuanto a la parte política, nosotros podemos decir que cae las políticas fascistas, ¿ya? Siendo reemplazadas, en este caso, por sistemas democráticos capitalistas en Europa occidental o podríamos decir, del oeste, y además en Japón, ¿ya? Japón inicia una reconstrucción respaldada por los Estados Unidos, que se mantuvo ahí, digamos,
en el caso de Japón, y en Europa también mantuvo un apoyo, ya sea posteriormente militar, pero primero económico para que se reactivara. ¿Ya? Primero entonces la caída del fascismo, no el fin del fascismo, pero sí la caída del fascismo, que en los países en que estaba fue reemplazado por, no en todos, fue reemplazado por sistemas democráticos capitalistas. ¿Ya? Por lo menos en Alemania, en Italia. Nosotros sabemos que en la Unión Soviética eso no va a ocurrir. Los regímenes comunistas, a propósito de la Unión Soviética, dice en Europa Oriental se impusieron regímenes comunistas que quedaron bajo la influencia de la Unión Soviética. ¿Ya? Entonces, una serie de países de Europa Oriental o de Europa del Este quedaron bajo la influencia de la Unión Soviética. Y por otro lado, eh, de África y Asia inician un proceso de descolonización, es decir, empiezan a independizarse de los imperios coloniales que los habían dominado. ¿Ya? Recordemos que países como Francia, como Gran Bretaña, eran de los que tenían mayor cantidad de territorios coloniales en otros continentes. Son países europeos, pero ellos tenían territorios eh, en que dominaban en África, en Asia, ¿ya? Entonces, estos territorios empiezan ya a independizarse. Por lo tanto, se produce un proceso de descolonización. Estos grandes imperios empezaron a desintegrarse, ¿ya? A desarmarse, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y esto que había existido en el siglo XIX comienza ya a desarrollarse a partir de más o menos la segunda mitad del siglo XX. ¿Ya? Ya empiezan a haber estas independencias. Por ejemplo, la India, que se independiza a través de un movimiento pacífico y que, liderado fundamentalmente por Gandhi, ya se independiza de Gran Bretaña. ¿Ya? Entonces, aquí también tenemos consecuencias políticas. Ahora, ¿qué pasa con los cambios económicos? ¿Ya? Eh, Pensemos que los países, sobre todo los países de Europa, fueron los más afectados con la guerra. Fueron un escenario de la guerra, es decir, ahí hubo bombardeos, se combatió, se destruyó, etcétera. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, los campos ya sabemos que no estaban trabajando, las industrias también habían sido destruidas, las construcciones, las viviendas, mucho de eso había sido destruido. Por lo tanto, una vez que termina la guerra, hay una labor que es de reconstrucción, ¿ya? Empezar a reconstruir aquello que había sido destruido producto de la guerra. Y por eso se habla de que hay un paisaje en ruinas, ¿sí? Entonces, ¿de dónde van a sacar recursos? ¿Ya? ¿De dónde van a sacar recursos? Estaban destruidos, estaban endeudados, porque para combatir hay que adquirir elementos, hay que pagar, digamos, todo lo que implica los elementos para la guerra. ¿Ya? Entonces, Europa estaba prácticamente en el suelo desde el punto de vista económico. Ahora, ¿qué pasaba con Estados Unidos? Estados Unidos no había sufrido en su territorio, con excepción de las islas de Hawái, la base que está en Oceanía, acuérdense que fue atacada, en su territorio, digamos, en América, no sufrió ataques, ni bombardeos, ni nada de eso. Por lo tanto, Estados Unidos salió mejor parado de este conflicto y recordando también que Estados Unidos ingresa a la guerra en el año 1941. ¿Ya? No comienza la guerra en el año 39 cuando se declaró, sino que es posterior. Entonces Estados Unidos se ve mejor económicamente, ¿ya? Y ellos, pensando que era necesario apoyar a los países de Europa para iniciar su reconstrucción y además evitar, porque ahí ya empieza otro problema, evitar que la Unión Soviética expanda sus dominios hacia los países de Europa Occidental, ellos crean un plan que se llamó el Plan Marshall. ¿Ya? En el año 48, 1948, se crea el Plan Marshall. El Plan Marshall entonces tenía como objetivo entregar ayudas económicas a los países
de Europa. Entonces, ¿qué le hicieron? Le daban créditos. ¿Para qué? Para estimular la recuperación económica. Entonces, el Plan Marshall está fundamentalmente creado para eh, entregar apoyo económico a los estados de la Europa occidental o de la Europa del oeste, podríamos decir. ¿Ya? Entonces, Estados Unidos, ¿qué es lo que pretendía con esto? Ayudar a la reconstrucción, pero también mantener toda esa zona, ese territorio libre de la influencia de la Unión Soviética y además mantener a estos países como aliados, aliados de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, eh, no era la ayuda así porque sí nomás, ni de buen samaritano por buena persona, sino que también habían otros objetivos detrás de entregar esta ayuda, el Plan Marshall, a los estados europeos. ¿Ya? Entonces, aquí hay un nuevo orden mundial, o sea, una nueva forma de que los países se organicen. La Europa ya pasa a un segundo plano, ¿ya? Antes había sido el continente dominante y ya con esta época ya empieza una decadencia de las potencias europeas, pasan a un segundo plano y surgen dos nuevas superpotencias, que son los Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿ya? O la URSS, que nosotros hemos visto también en las clases. Y estas dos superpotencias van a rivalizar. Nunca, nunca se van a enfrentar directamente en una guerra, ¿ya? Estados Unidos contra la Unión Soviética. No, van a intervenir en otros conflictos, van a rivalizar en distintos aspectos. En los deportes, a propósito de los Juegos Olímpicos que están dando en este momento, siempre se producía en los Juegos Olímpicos en que duró la Guerra Fría, la competencia de los países de Estados Unidos, la Unión Soviética, eh, para demostrar en el fondo cuál sistema era mejor. Hubo una rivalidad, una competencia en la parte científica, ¿ya? Recordemos cuando la lucha era quién mandaba el primer satélite al espacio, quién enviaba al primer ser humano a orbitar la Tierra, ¿ya? O el primer ser vivo a orbitar la Tierra, quién iba a llegar primero a la Luna, ¿ya? Entonces, digamos, hechos los hizo la Unión Soviética y otros Estados Unidos, ¿sí? Era una competencia, una lucha para demostrar finalmente, también en el arte, qué sistema era mejor. Y como nunca se enfrentaron directamente, sino que a través de otros conflictos, otras guerras, como la guerra de Vietnam, por ejemplo, la guerra de Corea, y esta rivalidad en otros ámbitos del quehacer, como nunca se enfrentaron, se habló de la Guerra Fría. ¿Ya? Usted tiene que haber escuchado alguna vez la Guerra Fría. Y esta Guerra Fría dura aproximadamente, bueno, cuando termina la Segunda Guerra, entre 1945 y los años 90, 1990, una vez que cae el muro se puede cruzar el muro de Berlín, ¿ya? Sí, se puede pasar de Berlín Oriental a Berlín Occidental, y posteriormente empiezan a haber muchos cambios y la Unión Soviética finalmente desaparece. Y al desaparecer la Unión Soviética, ya no está la Guerra Fría, ¿ya? Sino que Estados Unidos sigue siendo una importante potencia. Y está también otra consecuencia, que es la búsqueda de la paz. ¿Ya? Recordemos todo lo que se vivió en esta guerra, ¿ya? Partiendo por los campos de exterminio, las persecuciones, el uso de armas nucleares, ¿ya? Todo eso no había sido usado antes en una guerra, por lo tanto, aquí el objetivo era tratar de mantener la paz. Entonces, se reúnen los países y se crea un organismo que es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y se mantiene hasta la actualidad, y va a reemplazar un organismo que se había creado después de la Primera Guerra Mundial, que era la Sociedad de las Naciones. ¿Ya? Entonces, acá surge la ONU, ¿sí? Y aparte de ser un organismo, dentro de la ONU funcionan otros organismos como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, la OMS,
muy mencionada con el tema de la pandemia, ¿ya? La UNICEF y así distintos organismos que son para consolidar las relaciones internacionales, mantener la paz, mejorar la calidad de vida, ¿ya? La ONU surge en el año 45 y posteriormente, en el año 1948, se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos, producto de la vulneración que habían sufrido estos derechos durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Entonces aquí también una de las consecuencias fue buscar la paz, mantener la paz. Nosotros sabemos que a partir del año 45 hubo otros conflictos y de hecho yo mencioné la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, y la ONU ha intentado evitar este tipo de conflictos, pero ha sido bastante difícil. Pero es uno de los objetivos que tiene las Naciones Unidas, que es eh, la paz, ¿ya? Y acá tenemos algunas imágenes que son consecuencias también muy importantes, que es la vida de las personas, los que eran niños en esa época, la infancia que les tocó vivir, ¿ya? Entonces, también es una consecuencia social, una consecuencia humana, importantísima, ¿ya? Los desplazados, es decir, la gente que tuvo que salir de sus lugares para escapar de la guerra y una vez que termina la guerra, buscar dónde arraigarse, dónde vivir. ¿Por qué? Porque lo habían perdido todo. Y si eran de lugares que, por ejemplo, territorios a los alemanes les pasó, si eran originarios de un territorio que Alemania perdió, ahí ya no podían volver, porque eso ya no era alemán, ese territorio ya no era alemán, sino que era de otros países. Y piensen las condiciones en que se desplazaban, ¿ya? Y las condiciones sanitarias, de alimentos, de seguridad, etcétera. O sea, son consecuencias gravísimas desde el punto de vista social y humano. Los campos de concentración, ¿ya? Eh, aquí aparecen prácticamente, son puros niños, ¿sí? Entonces también es bien importante estas consecuencias, cómo va a afectar a todos estos niños las experiencias de vivir, en este caso, una guerra, ¿ya? A los que sobrevivieron. La muerte, ¿ya? La muerte de más de 60 millones de personas, ¿ya? Entonces eso también eh, es algo que está en las guerras, por lo tanto uno debe aquí pensar, la guerra no es la solución, al contrario, la guerra trae más problemas, muchos más problemas. La destrucción, esto es de Alemania, ¿ya? La puerta de Brandenburgo. Acá tenemos la bomba atómica y sus daños. Prácticamente todo destruido, bueno, lo que, digamos, el espacio que iba a afectar la explosión y también todos los daños por la radioactividad. Gente que sobrevivió y que se vio afectada por la radioactividad desde el punto de vista genético, ¿ya? Con algunas enfermedades. La bomba atómica y sus daños, ¿ya? Todo destruido. Hubo desaparecidos que nunca se encontraron porque estaban más cerca de donde cayó la bomba, por lo tanto prácticamente desintegrados. Aquí es lo que explicábamos de Alemania, ¿ya? Alemania fue dividida, en la imagen que está hacia la izquierda, está la división de Alemania, ¿ya? Y están las banderas. Están las banderas de los países, eh, Estados Unidos, fíjense, Francia, Gran Bretaña, y está la Unión Soviética, ¿ya? Y esto va a durar un tiempo, el objetivo era ese, que va a durar un tiempo esta ocupación, ¿ya?
Y finalmente se deciden y se plantea que van a unir, digamos, todas estas zonas de ocupación en una sola Alemania. Y aquí, en este caso, la Unión Soviética se opuso. Entonces se unen lo que eran los territorios ocupados por Gran Bretaña, por Francia y por Estados Unidos. Se unen esos tres y forman lo que es la República Federal Alemana o Alemania del Oeste. ¿Ya? Y lo que está en color rojo acá, Ignacio, ¿te podrías mutear, por favor? Muchas gracias. Ya, lo que está aquí en rojo, en el mapa, sigo en el mapa de la izquierda, es la zona ocupada por la Unión Soviética. La Unión Soviética no accedió a la unificación de todos los territorios, sino que ellos formaron otra Alemania, la República Democrática Alemana, ¿ya? O Alemania del Este. Y si se fijan, dentro de la zona roja, acá hay una zona blanca, eso es Berlín. Berlín era la capital de Alemania, ¿ya? Y Berlín, como era la capital, también quedó ocupada por los 4 países vencedores. Nos pasamos a la imagen de la derecha y este es Berlín, ¿ya? Este que está en el mapa de la derecha es Berlín. Por lo tanto, también está dividido. Y pasó lo mismo. Entonces también quedó dividido en Berlín occidental y Berlín oriental, ¿ya? Y el muro se hizo acá, en la ciudad de Berlín, por eso se llama Muro de Berlín. No dividió toda Alemania, sino que en Berlín. Entonces el muro se hizo para dividir lo que estaba bajo el dominio soviético, que está en color oscuro, y el resto, que era el Berlín occidental, ¿ya? Pero no se hizo al tiro, se hizo en el año 61, ¿ya? 1961, o sea, varios años después que haya terminado la guerra. Y ahí se empiezan las alambradas primero y después se van construyendo digamos, otras formas más sólidas, por decirlo de alguna manera, de evitar que pasaran las personas desde Berlín Oriental a Berlín Occidental. Y en el año 89 ya se puede cruzar este muro. Hoy día ya no existe este muro, quedan algunas zonas que en Berlín para recordar lo que había sido esta división, ¿ya? Entonces, esto es bien importante para que los tengan claritos ustedes, ¿ya? Entonces aquí tenemos Alemania, ese puntito blanco es Berlín, y si pasamos a la imagen de la derecha, tenemos que también Berlín fue dividido, ¿ya? Y cuando hablamos de Europa, acá en el color oscuro están los países bajo la influencia de la Unión Soviética, ¿ya? Polonia, Rumania, Yugoslavia, Bulgaria, Checoslovaquia, ¿ya? Alemania del Este, ¿ya? Entonces, y lo que está en tonos más claros es la Europa bajo la influencia de Estados Unidos, ¿ya? Entonces, se hablaba de la cortina de hielo, es decir, que una especie de cortina que dividía, en este caso, Europa en dos. Y finalmente está lo que tiene que ver con la paz, la creación de la Organización de las Naciones Unidas y finalmente esta información. Chiquillos, de la Segunda Guerra Mundial va a haber una prueba el martes 17 de agosto, ¿ya? Y será asignada en webclass, ¿ya? Todo lo que hemos visto de la Segunda Guerra Mundial va entonces a una prueba el martes 17 de agosto, ¿ya? Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Entonces, cualquier duda, consulta, ustedes en la clase o al correo que aquí aparece. Vamos a dejar de compartir. Déjenme ver si hay alguna. Déjenme revisar. Ya. Dudas, consultas, chiquillos, sobre las consecuencias, es decir, los efectos de lo que fue la Segunda Guerra Mundial.
Puede ser por el chat o pueden desmutearse, chiquillos. Y les voy a pedir, una vez que estén dentro de la clase, ahí ustedes revisen y mutéense. Ahora, cuando uno está explicando, si quieren participar, si quieren preguntar, obviamente ahí, para no escuchar los sonidos que estuvimos escuchando todo el rato, ¿ya? Los sonidos ambientales, digamos. Entonces, eso, chiquillos. No sé si tienen alguna consulta o alguna duda respecto de lo que hemos visto de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, que es el tema de la primera prueba del segundo semestre, la primera nota. ¿Ya? Yo les voy a sugerir, porque es harta información, son más o menos 2 clases, ¿ya? Van a ser 2 o 3 clases que ustedes van a tener que revisar, ¿ya? La idea es que las vayan revisando con tiempo para que si tienen alguna duda la consulten, ¿ya? Eh, Aquí nos sirve, por ejemplo, ver un mapa de Europa actual, porque la Europa de esa época a la Europa actual es bien distinta. Hay países que ya no existen. Yo nombré, por ejemplo, Checoslovaquia, Yugoslavia. No existen como países en la actualidad, ¿ya? Son otros países que surgieron después de algunos conflictos también posteriores en Europa, ¿ya? Entonces, revisen la información, ¿ya? Están en el canal de YouTube y yo también les voy a ir mandando los PPTs para que puedan revisarlos, ¿ya? Pueden revisar y si tienen, siempre, si tienen dudas, consulten, chiquillos, ¿ya? Siempre consulten, no se queden con las dudas ahí porque si no, después no van a entender y en las pruebas tampoco van a entender primero que se les está preguntando, ¿ya? Entonces, esa es la idea. Aporte, duda, consulta, ¿no? Ya pues chiquillos, entonces estaríamos más o menos listos. Ya saben el correo, la fecha, entonces anótenla, regístrenla, no sé, de alguna manera, para que no se olviden. Yo las voy a estar repitiendo en las otras clases igual, pero por si acaso alguno se le olvida. Y la idea es que ingresen todos a dar la prueba y no tengamos gente que se atrasa porque se le van a juntar con otras evaluaciones. ¿Ya? Ya pues chiquillos, sería entonces y nos estamos viendo. Muchas gracias y cuídense.